La popularidad de Dragon Ball AF fue surgiendo al paso del tiempo por algunas destacadas transformaciones que en ella comenzaron. Aclaro algo, Dragon Ball AF en sí no fue creado directamente como un manga hecho por fans, todo comenzó con el dibujo de Tablos, un personaje de David Montiel Franco. De ahí las cosas fueron surgiendo como ya sabemos. Tablos fue interpretado por muchos como Goku Super Saiyajin 5. La calidad del dibujo era tan buena que incluso se llegó a creer que era una ilustración que llegaría a aparecer en una nueva serie. En Dragon Ball AF vemos como las cosas inclusive pueden llegar a ser una exageración, por ejemplo algunas de las transformaciones, y un claro ejemplo es Goku Super Saiyajin 10. Al paso de los años hay quienes llegaron a odiar a esta supuesta nueva serie mientras que otros la llegaron a disfrutar aunque sea en trailers hechos por fans. A pesar de todo, los fans en Dragon Ball AF comenzaron creando las transformaciones de Super Saiyajin de algunos personajes, los cuales algunos creían imposibles. En este top mencionaré las 6 transformaciones de Dragon Ball AF que se volvieron realidad. Aclaro que con realidad me refiero a transformaciones que han aparecido en algunos especiales o videojuegos, son varias pero solo hablaré de las 6 más populares en su momento. Y bueno, comencemos. Gohan es un personaje que logró destacar durante mucho tiempo. Consiguió transformarse en Super Saiyajin 2 antes que los demás y años después consiguió obtener el estado místico superando el poder de Goku Super Saiyajin 3. En Dragon Ball GT sin embargo las cosas cambiaron brutalmente y Gohan no era ni la sombra de lo que llegó a ser. Sin embargo, esto sería temporal ya que incluso en su momento en Toei Animation tenían planeado agregar una nueva transformación en Gohan. El Super Saiyajin 4. Siendo la transformación más poderosa de todas. Esta transformación Gohan la obtendría en la saga de Super 17 y por desgracia por el fracaso de la serie Estoy Más fue olvidado. Tiempo después los fans querían ver más de la serie, uno de los personajes que ellos decidieron tomar evidentemente fue Gohan. En Dragon Ball AF vemos a Gohan Super Saiyajin 4 en diversas ilustraciones hechas por fans. Incluso podemos verlo en los mangas de Junji Ito. Gohan superaba su poder a una escala inmensa obteniendo la transformación más poderosa conocida hasta esa fecha. Años después para uno de los trailers de su actual juego arcade, Dragon Ball Heroes, Toei Animation realizó una animación respectivamente a como tenían ideado hacer la saga del Android de Super 17. En esos segundos de animación podemos observar cómo Gohan es derrotado fácilmente pero a pesar de eso se ve forzado a superar sus límites alcanzando el tan esperado Super Saiyajin 4 que los fans esperaban desde años. Gohan Super Saiyajin 4 se volvió un personaje real en el juego arcade de Dragon Ball Heroes y fue una de las mejores cartas de la expansión de su debut. Ya sé que Gohan se creó primero para Dragon Ball GT y no para Dragon Ball AF, pero en sí lo vimos por primera vez en acción en las obras de los fans y es por eso que Gohan Super Saiyajin 4 entra en este top. Bardock. El padre de Goku quien murió en el planeta Bellita a manos de Freezer, o por lo menos eso es lo que sucedió en la historia original. A diferencia de la historia de Akira Toriyama, en la historia de Toei Animation Bardock viaja al pasado tras el ataque de Freezer. Bardock siempre fue un personaje querido por los fans aunque solo fue visto en acción una vez. Bardock era un personaje rudo y engreído que disfrutaba asesinar a todo aquel que interfiriera en su camino. Su gran poder y valor al enfrentarse él solo al ejército de Freezer y al mismo emperador fue algo que dejó sin palabras a muchos en su momento. Bardock al igual que muchos otros personajes fue tomado por los fans para sus ilustraciones, en esta ocasión Bardock era dibujado como un Super Saiyajin. Una imagen muy criticada en su momento ya que decían que era imposible que Bardock fuera capaz de transformarse siendo que su poder era muy bajo como para llegar a ese nivel. A pesar de las muchas críticas, Bardock Super Saiyajin fue uno de los personajes de Dragon Ball AF más populares ya que incluso la ilustración que pueden ver en pantalla llegó a gustar mucho. Personalmente recuerdo que llegué a tenerla de fondo de mi celular. Aunque evidentemente esta imagen es una especie de montaje de la original en donde se encuentra Bardock en la misma pose pero en su estado base. A pesar de todo lo mencionado fue una transformación muy popular. Años después Toei Animation junto a Naoto Oshii realizaron un especial de Bardock. Naoto Oshii un manga y Toei Animation una ova titulada Episodio de Bardock. En ambas podemos ver el viaje de Bardock al pasado siendo el primer Super Saiyajin al pelear con Chillet. Esta obra nos da a entender que Bardock fue el fundador de la leyenda pero esto solo queda en las obras de Toei, no en el manga original.
Bardock Super Saiyajin se volvió realidad en las obras de Toei y lo vemos en esa ova y actualmente en el juego Arcade Dragon Ball Heroes, en donde incluso posee el Super Saiyajin 3. Transformación surgida también en Dragon Ball AF. Trunks del futuro es uno de los mejores personajes de Dragon Ball y actualmente lo vemos de regreso en Dragon Ball Super. Durante muchos años los fans nos preguntábamos qué había sucedido en su época y lo más importante, el poder que habría llegado a obtener. En Dragon Ball AF los fans nuevamente hicieron de las suyas, esta vez en Trunks tanto del futuro como el de GT, al cual le dieron utilidad transformándolo en Super Saiyajin 3. A Trunks del futuro e incluso al Trunks de GT lo creaban en sus ilustraciones como un Super Saiyajin 3 y al igual que Bardock llegó a ser muy criticado. A Trunks Super Saiyajin 3 lo vemos de igual manera en los mangas de Junji Ito. Habían muchos fanarts y las especulaciones llegaban a ser mayores para la supuesta nueva serie. Años después de todo llegaron los primeros trailers de Dragon Ball Heroes, en uno de ellos veíamos a Trunks del futuro en una batalla contra Majin Buu, al final del trailer Trunks se transformaba en Super Saiyajin 3 para pelear con Majin Buu. A la vez esto provocó una mayor confusión en los fans ya que llegaron a creer en una nueva serie, Dragon Ball OS, y que para desgracia de ellos no era más que un simple tráiler del juego Dragon Ball Heroes. Trunks Super Saiyajin 3 tanto del futuro como el de GT se convirtieron también en transformaciones reales, y como se han de imaginar, para Dragon Ball Heroes. Vegeta. El príncipe de los Saiyajin, al ir avanzando la serie fue tomando más importancia en la serie, convirtiéndose poco a poco en uno de los protagonistas y más poderosos guerreros del universo Dragon Ball. Actualmente junto a Goku poseen un nivel más alto que el Super Saiyajin Dios gracias a su intenso entrenamiento. Vegeta llegó a transformarse en un Super Saiyajin 2 en Dragon Ball Z pero jamás logró conseguir el Super Saiyajin 3 por razones no reveladas, todas las explicaciones del por qué no pudo lograrlo se quedan en teorías sin ninguna afirmación del autor. Dragon Ball AF fue una vez más la principal causa de que viéramos a Vegeta como un Super Saiyajin 3, tanto en fanarts como en manga. En lo personal la imagen que pueden ver a continuación es la que más me gustaba en aquellas épocas. Muchos fans realizaban sus fanarts de Vegeta en Super Saiyajin 3, tanto el Vegeta de Dragon Ball Z como el de GT. Habían fanarts que destacaban de manera grandiosa ya que los ilustradores poseían un gran talento. Años después en el lanzamiento de Dragon Ball Raging Blast muchos se sorprendieron al ver que uno de los personajes jugables sería Vegeta Super Saiyajin 3 junto a Broly Super Saiyajin 3. Por primera vez los fans veían su visión de ver a Vegeta en Super Saiyajin 3 en acción hecha realidad. Tiempo después Vegeta Super Saiyajin 3 hizo aparición nuevamente en Raging Blast 2 y Dragon Ball Heroes. Una transformación más que comenzó hecha por fans terminó siendo realidad. Broly. El Super Saiyajin legendario. Es una de las joyas que Toei Animation llegó a crear para el mundo Dragon Ball. Aunque es un personaje sin valor en el manga original, en las obras de Toei formó una parte muy importante. Broly era tan poderoso en su estado de legendario Super Saiyajin que ni siquiera 4 Super Saiyajines fueron suficientes para lograr hacerle frente y ni siquiera un Super Saiyajin 2 en su regreso. Fue derrotado por primera vez por Goku pero no eliminado. Murió finalmente tras el ataque de Goku, Gohan y Goten. A pesar de las películas que tuvo no logramos ver que algún guerrero por sí solo lograra enfrentarse a él. De igual manera en Dragon Ball AF los fans no podían olvidar a este poderoso guerrero. Broly era dibujado por los fans como un Super Saiyajin 3 e incluso como Super Saiyajin 4. Broly Super Saiyajin 4 era uno de los personajes que más impactaban a Google Imágenes en el tema de Dragon Ball AF. Años después Broly Super Saiyajin 3 debutó en el juego de Dragon Ball Heroes, lo que causó cierto revuelo entre algunos fans, pero sin duda lo que más sorprendió a muchos fue la llegada de Broly Super Saiyajin 4, quien lograba alcanzar esta transformación con ayuda. En uno de los trailers de Dragon Ball Heroes Toei Animation realizó una animación enfocada en el poderoso Broly Super Saiyajin 4. Ver nuevamente una transformación exclusiva de Dragon Ball AF por años hacerse realidad fue algo que muchos fans de Dragon Ball AF llegaron a soñar. Aunque fue solo por unos segundos logramos ver a Broly Super Saiyajin 4 en acción e incluso se llegó a hacer un manga de Dragon Ball Heroes del mismo legendario Super Saiyajin 4 Broly. Finalmente hemos llegado al puesto número 1.
Existen diversas transformaciones en el universo de Dragon Ball AF que fueron retomadas por Toei Anime y son para el juego Dragon Ball Heroes y otros trabajos. Sin embargo, ahora estamos hablando de una transformación que solo recordarán los que ya tengan cierta edad, ya que si son más jóvenes es muy probable que no lo sepan. Durante años los fans llegaron a crear incluso sus propias transformaciones que superaban los niveles comunes, se hace el Super Saiyajin 20.000, el Super Saiyajin Mystic 4, etc. Como les he mencionado anteriormente, quienes hayan buscado por Google imágenes por el año 2007, Goku Super Saiyajin, aparecían las típicas Super Saiyajin 8, 7, 5, incluso 1000. En esa búsqueda había algo que muy pocos recordarán. El mismo nombre de la transformación que se volvió realidad. Goku Super Saiyajin Dios. Esta era una búsqueda que aparecía en las opciones al buscar imágenes de Goku por aquellos años. Los diseños obviamente llegaban a ser exagerados y otros solo eran un paint. Me atrevo a decir que ningún fanart que haya visto era bueno de esa transformación. Para muchos el Super Saiyajin Dios era una tontería imposible de existir, ya que solo podrían ser posibles niveles que superarán al Super Saiyajin 4, como el Super Saiyajin 5. Estos eran algunos comentarios que solían decir muchos. En aquellos años veíamos a un Gotenks con cabello de color rojo que, como piensan, es solo un repaint del original. Incluso llegaba a aparecer en videos de las peores transformaciones. Aclaro que este Gotenks no se llamaba Super Saiyajin Dios, solo se le encontraba en algunos videos y obviamente Google Imágenes siendo el primero más fácil de encontrar en esos años. Mucho tiempo después nos enteramos que se estrenaría una nueva película de Dragon Ball Z en donde el autor original participaría. Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses. Las filtraciones nos llegaron a revelar que existiría una nueva transformación, pero no cualquiera, ya que esta vez debutaría el Super Saiyajin Dios. Un nombre que solo fue escuchado por muchos años en Dragon Ball AF. Curiosamente tuvo un estilo semejante al que vimos en Gotenks y al igual que le sucedió a Gotenks le sucedió a Goku, ya que el Super Saiyajin Dios de Akira Toriyama fue muy criticado. Exactamente, volvieron a surgir los mismos comentarios de que era exactamente el mismo pero con el cabello rojo. Ver el nombre, Super Saiyajin Dios, que solo existía en Dragon Ball AF en la obra original, es algo que sin duda se queda con el puesto número 1 de este top. Una transformación que muchos creían estúpida e imposible llegó a formar parte del manga original, ya que a diferencia de las transformaciones anteriores, esta fue tomada por Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball.